Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Aquí estamos nuevamente en nuestros Conectados en Red, en el número 18, que como saben comenzó a finales del mes de mayo. Ha sido una experiencia estupenda esta de lograr conversar con tantas personas por el mundo, tantos venezolanos por el mundo y tantos académicos que están haciendo trabajos valiosísimos y nosotros queremos darlos a conocer. Ese es el espíritu de estos conversatorios que hemos organizado. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que va creciendo. Cada semana va creciendo y nuestra idea es tener pronto nuestra URL propia y para eso necesitamos que ustedes se suscriban al canal. Bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos invitado a un invitado de lujo, Luis Manuel Marcano. Luis Manuel Marcano, muchas gracias. Luis Manuel Marcano ha estado vinculado a la Academia Venezolana y a los ámbitos laborales en Venezuela diversos, distintos, y ha sido un hombre muy activo. En este momento, bueno, se encuentra en alguna parte del mundo haciendo también muchas cosas, estudiando, preparándose y compartiendo también sus experiencias y sus creaciones. El pretexto que tenemos hoy para conversar con Luis Manuel Marcano es de una novela que es Linternas en la Oscuridad. Ahí está. Linternas en la Oscuridad es una novela que, bueno, forma parte de la vida de Luis Manuel Marcano, de una experiencia de su vida, en una etapa de su experiencia. Y, bueno, hoy queremos tomar como pretexto esta conversación de su novela y también hablar de muchas otras cosas vinculadas a lo que ha sido su desempeño y su labor en el mundo de la academia en general. Yo como en general organizo estos conversatorios, tengo pues una lista de preguntas, un poco para hacer la guía, y la idea es pues que la persona a quien invitamos tenga la oportunidad de contarnos de lo que está haciendo. Bueno, mi primera pregunta para Luis Manuel es, cuéntanos de Linternas en la Oscuridad, Luis Manuel. Bueno, Adelante. primeramente, Dora, déjame agradecerte que me hayas incluido en esta lista de conectados en la red, número 18, número de suerte. Así es. Además que forma parte de esas historias de vida que van a quedar para siempre digamos, en la recopilación videográfica que en el futuro muchas personas puedan ver de las experiencias nuestras, de nuestra vida, que es algo tan importante y tan interesante porque también es parte de esa historia de las ideas, ¿no? Que se van consolidando en el transcurso del tiempo, de las ideas cotidianas, de las ideas de la gente común. Gracias por incluirme. Linternas en la Oscuridad. Bueno, Linternas en la Oscuridad es una historia de ficción, como toda novela, pero que tiene un trasfondo de la vida real. Linternas en la Oscuridad se trata de la vida de un personaje de ficción, ese sí es ficción, que se llama Luis Antonio Márquez Salcedo, que muy jovencito es enviado por sus padres a un internado militar en Estados Unidos llamado Lyman Ward Military Academy, que existe. Los demás personajes son reales, tú los puedes, cuando leas la novela, los puedes buscar en Facebook y están toditos con sus nombres y apellidos. Y ahora digo por qué los puse con nombres y apellidos, porque no tengo nada malo que decir de ellos, pues no, más bien bondades de esos compañeros. Entonces Luis Antonio Márquez Salcedo es un personaje creado que recoge en cierta forma las experiencias de todos nosotros. Es un poquito José León, que llegó muy niño al colegio militar, es un poquito Jorge Ovalle, que creía mucho, tenía muy buenas convicciones religiosas, es un poquito la cucaracha, que era muy flojo para hacer el ejercicio físico, que además era muy demandante en el colegio militar. Es decir, que este personaje creado por mí llega al colegio militar, lo reconoce nuevamente en el año 2012 y la novela es una novela en dos tiempos, ¿no? Es este hombre llega con su familia al colegio militar y empieza a recordar y le va contando a sus dos pequeños hijos y a su esposa lo que él vivió en ese colegio militar y él dice, y si tuviera tanta creación, volvería a vivir lo que viví. O sea,
porque fue un legado importante en su vida como joven, como adolescente, y que marcó fundamentalmente esa personalidad de lealtad, de amor a la gente, de respeto a las personas que formó parte, que ha formado parte de su vida, de la vida de este personaje. Entonces, bueno, él va consolidando esa historia, viendo todos estos personajes que son verdaderos, pues existen. Tú, como dije, te metes en Facebook y buscas a Óscar Aparicio, ahí lo encuentras. Pues. Por cierto, un extraordinario ingeniero civil que ha hecho grandes obras en El Salvador, o a Jorge Ovalle, un ingeniero agropecuario que ha generado una gran industria de bienestar alimenticio en su país, con respecto al café también. O buscas ahí José León y está este personaje que es de Puerto Rico, que fue nuestro BC, Battalion Commander, nuestro comandante del batallón, que por cierto nos unió en una red de WhatsApp en donde todos estamos reunidos ahí. Y él es un extraordinario empresario universitario y empresario en Puerto Rico. O sea que Padilla, que es un empresario deportivo, o sea, tú te ves esos personajes que están en la novela, tú los buscas en Facebook y lo vas a encontrar. ¿A qué no vas a encontrar? Es a Luis Antonio Márquez Salcedo, porque es un personaje, como dije, creado, que recoge un poquito de la personalidad de cada uno de nosotros y que va generando esas tensiones y distensiones en los grupos, porque en un colegio militar no te creas que todo es color de rosa. Claro. Sin embargo, las cosas que se viven y que pudieran generar, digamos, algún más recuerdo, se constituyen un legado que va a formar parte del crecimiento personal y de la consolidación de la personalidad de cada uno de estos personajes, especialmente de Luis Antonio Márquez Salcedo. Entonces, Linternas en la Oscuridad se sitúa entre, digamos, el inicio del gobierno de Herrera Campins y, mediados del gobierno de Jaime Lucinchi, pues, ¿no? Y un poquito más atrás, finales del gobierno de Carlos Andrés Pérez. En una Venezuela cosmopolita, en una Venezuela pujante, en donde muchos muchachos iban a estudiar no solo academias militares, sino civiles, y ya no solamente a Estados Unidos, sino a muchas partes del mundo. Se sitúa históricamente en ese espacio, geográficamente, en un pueblo llamado Camp Hill, que está en el estado de Alabama, en donde se veían las montañas que a lo lejos parecían azules, en donde los vecinos más cercanos de la escuela era un pequeño pueblo de una sola calle y unos sembradíos de agricultores, campesinos de Alabama y ganaderos y vaqueros, ¿no? El sur de Alabama es interesantísimo, sobre todo porque en estos pueblos todavía en aquellos años existían los dueños, los dueños de las tiendas, de cualquier tipo de tienda, de víveres, que eran además, eran como grandes quincallas que no tú entrabas y vendían de todo, sonaba una campanita. Tú podías ver un periódico que estaba expuesto, entonces ahí estaba un periódico de la Segunda Guerra Mundial, eh, Japan Surrender, se rindió Japón, entonces tú, 1945, o tú veías una foto y entonces estaba un piloto recostado sobre un Bell P-30 y Cobra, ahí, entonces ese es el dueño de la tienda que tiene su foto cuando peleó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un pueblo lleno de gente mayor, de gente mayor que atendía a muchachos. Entonces nosotros salíamos, por ejemplo, los fines de semana, que era cuando podíamos salir, a caminar, al único lugar era el pueblo, y a recorrer todo el pueblo, en donde al final había un parque. Y nosotros empezamos a hacer contacto con la farmacia del señor Tucker o el banco de Camp Hill, atendido por unas señoras muy bonitas, ¿no? Que por supuesto, ese muchacho que va creciendo con esas hormonas alborotadas, una damisela de estas jóvenes que trabajan en un banco y bueno, se vuelven locos. Y las tiendas de los supermercados, el cine, pero cine absolutamente antiguo. Entonces tú puedes crear larga de ese pueblo de Camp Hill que hoy me han comentado
que está bastante deteriorado. Pues, ¿no? Yo creo, me dijo uno de los compañeros que ya el pueblo no era como era antes, que era alimentado por los cadetes que iban a caminar para allá, porque así nos llamaban, a pesar de que éramos niños, eh, nos llamaban cadets. Allá los estudiantes de los colegios militares le dicen cadets. Y entonces íbamos a caminar para allá y nos atendían muy bien, éramos bien recibidos por los dependientes de esos almacenes, ¿no? Lo otro eran los juegos, los famosos juegos de fútbol americano entre colegios, ¿no? Que se daban en el gran estadio que tenía el colegio militar y a donde iban a participar diferentes equipos de Auburn, Opelika, de otros lugares, inclusive hacia de Tennessee también venían a jugar a Camp Hill. Entonces ese es el lugar geográfico en donde se desarrolla esa historia en dos tiempos. En aquella época que te comenté, entre el 77 y el 85, digamos, que puede marcar un espacio general en donde casi todos nos congregamos, y el otro tiempo es 2012, que es cuando él va al colegio y se encuentra con un museo en donde estaban sus fotos, donde estaba él expuesto, los anuarios viejos, en donde es invitado cuando llega solamente para recordar, es invitado a darle un discurso a los nuevos estudiantes que estaban ahí, a los cadetes, y que habían, por cierto, algunos de Colombia. Y entonces este personaje empieza a ver en esos rostros de niños, de esos niños que él está viendo ahí, ve los rostros de sus compañeros. Y Claro. empieza a contar esa historia, ¿no? Esa historia que además tiene mucho precisamente de hitos especiales de los años 80, pues, cuando dice, eran los tiempos de Jimmy Carter, de Ronald Reagan, de Van Halen, de Madrid, de la Madrid, de Luis Herrera, de Carlos Andrés Pérez, del CCT, de la malaria. Es decir, él recuerda esos tiempos especiales que cualquier persona que vivió en los años 80 no puede dejar de recordar a Le Drop Store, por ejemplo, el Chacaíto, o Claro. al CCT, o a los jingles de la campaña entre Carlos Andrés y Lorenzo Fernández, o los jingles entre Luis Herrera y Correcto de Piñerúa. Entonces, bueno, es un poco esa mezcla, y además dentro de la novela se puede visualizar ese engranaje intercultural, sociocultural, que se va gestando a partir de lo lingüístico, a partir de la expresión coloquial. Y entonces, y la deformación de ese coloquial centroamericano, por ejemplo, en un Span English, por ejemplo, eh, eh, cerote, ¿no? Que es una expresión muy cruda en El Salvador, era muy común entre nosotros. Cuando los salvadoreños se dirigían a uno, le decían, oye, cerote, chanea tus zapatos, es pule tus zapatos, es shine, chanea tus zapatos, mira vos, ¿cómo la tenés? Entonces viene o decir, mira, que tu Ani está esto. Entonces vienen los acentos, viene la mezcla intercultural, en donde uno aprende a conocer qué es Guanajuato, ¿no? Guanajuato es un lugar comercial importante en Guatemala, o aprende sobre la guerra civil en El Salvador que se estaba llevando a cabo en esa época, y había un personaje en la novela, Panamá, que se acostaba en el catre a tomar pexicolas y a fumar cigarrillos con el gordito José Díaz, a que le decían Puffy, y se sentaban ellos dos, que eran de El Salvador, a echarle los cuentos de la guerra civil en El Salvador a través de las experiencias del hermano mayor de Panamá, que era piloto de helicópteros, y era una cosa bastante exagerada, porque entonces eran unas historias que tal vez eran reales, pero que por lo exagerado que se contaban en ese momento, eran risibles, ¿no? O sea, Panamá era un personaje muy pintoresco, porque a él le decían el borrego, porque eh, un instrumento que utilizaba él para defenderse de los ataques de los americanos más grandotes, jugadores de fútbol americano, era fingir locura. Pues entonces él decía que él era que él tenía un ejército de borregos que lo iban a atacar y salía corriendo y se escondía y esto, ¿no? Entonces, son situaciones que uno a la distancia, o por lo menos este personaje a la distancia, lo recuerda, y lo recuerda con afecto.
con agradecimiento y con amor, además de las amistades profundas que hizo en ese espacio de tiempo, en Se ese colegio tejieron, militar. que se Entonces, tejieron. bueno, ahí están, hay experiencias personales también, algunas, pero digamos que este personaje principal, no soy yo, es un personaje creado que bueno, recoge esas experiencias de cada uno de nosotros. Ese personaje creado en la mesa comiendo una ensalada de papas y pollo con su papá y su mamá, se debatía si se iba o no Es, se iba. exacto. Eso sí fue, ese sí, esa experiencia particular que siempre la recuerdo, ese sí soy yo, ¿no? Que me acuerdo que a mí, primero la experiencia me encantaba, ¿no? Héctor Campos, que por cierto está en Chile, si quieres lo entrevistas cuando tú quieras, yo te lo pongo para que lo conozcas. Héctor Campos fue el culpable de que yo, el culpable entre comillas, además muy bondadoso, gran amigo de que yo fuese a Lyman Ward, ya le había contado a mi madre las bondades del asunto, pero cuando yo me pongo a ver lo lejos que estaba, que era el avión, Hiciste la, la cuestión hiciste la militar, línea, hiciste la entonces línea de Caracas a esa ciudad y no encontraste la a ciudad Camp en el mapa. Hill, y era muy lejos, eso era muy lejos, y imagínate, yo estaba muy, primero, a mí me gustaba mucho lo del uniforme, lo de los anuarios, pero cuando yo me puse a sacar cuentas el asunto no me parecía bien, y yo dije, bueno, yo creo que yo como que me voy a arrepentir, entonces en esa cena que siempre recuerdo con gran cariño, Dios tenga en la gloria a mis padres, estábamos comiendo, mi mamá le gustaba hacer mucho pollo frito, estábamos comiendo pollo frito con ensalada y arroz, y entre la ensalada y el pollo frito yo estaba todo asustado, preguntando cosas, hablando como un loco, a mi papá le molestaba mucho ese parloteo. Mira, vale, eh, comedido con las cosas que preguntan, no pueden preguntar tonterías, estupideces. Pero bueno, vale, los niños preguntamos lo que salen de los niños. No, hombre, qué niño, chico, aprende, crece un poco, no te preocupes, deja los nervios. Entonces mi mamá me dijo, mira, yo no soy gallina ni pollo para tener pollos o gallinas. En esa época, a mi mamá yo la llamaba siempre el pollo, ¿no? Le decía, mira, el pollo, tanto así que mi familia, todo, mi hermano, nosotros le decimos así, le decíamos, pues, se murió en el 2011 y lamentablemente no pudo ver esta novela escrita, a pesar de que Linternas en la Oscuridad viene cocinándose Dora desde los años 80. Hay un intento por allá en 1996 con una portada amarilla, pero es totalmente distinto a esto. No había pasado yo por la escuela de letras, ¿no? La escuela de letras me ayudó a entender el proceso narrativo, a leer mucho, porque para escribir hay que leer muchas novelas, no se puede uno sentarse a escribir una novela si uno no se ha leído muchas novelas. Y si algo yo aprecio de mi paso por la escuela de letras fue haber leído bastante literatura, no solamente venezolana, sino también latinoamericana y mundial. El Ulises, me acuerdo, me encantó haberlo leído. O este libro de este trabajo, de los trabajos de Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor. Yo tuve mucho cuidado de que Linternas en la Oscuridad no se asemejara en lo absoluto a La ciudad y los perros, porque el contexto es un internado militar, tiene ese mismo fondo, y entonces por eso eh, el fondo, digamos, el espíritu que subyace aquí, en Linternas en la Oscuridad, es de amor, de agradecimiento, de afecto, muy diferente, por supuesto, esta gran novela de Vargas Llosa, que para nada me quisiera yo nunca comparar con esa pluma tan pujante y tan magnífica que ha dado la literatura hispanoamericana como la de Mario Vargas Llosa. Pero el sentido de su novela es muy distinto al sentido de la mía, aunque tiene un fondo más o menos parecido. El de él se recreaba en el Liceo Leoncio Prado del Perú, en donde por cierto él estuvo y él no vivió una experiencia para nada agradable. Y la mía, bueno, en Lyman Ward, en donde a pesar de que yo viví experiencias que no son nada agradables, no las recreé porque yo traté de dibujar aquí lo mejor de lo que nosotros pudimos haber vivido y que dejó en cada uno de nuestros corazones y de nuestro, eh, vivir, digamos, un legado importante.
Eso que dices de la escuela de letras y lo que aprendiste, en realidad hay momentos en la vida en la cual uno quisiera volver a estudiar carreras. Yo, por ejemplo, en este momento de mi vida, desde hace un tiempo, he tenido una inquietud de iniciar unos estudios formales en letras. Aunque yo tengo una maestría en literatura, es como ir hacia atrás porque es una necesidad de ir comprendiendo cómo, por ejemplo, para escribir una novela, no es que te llegó la musa, sino que hay una metodología detrás de todo eso. Definir un personaje, definir un tiempo, definir los espacios, una actitud, una acción. Es decir, todo eso es un universo que realmente se aprende con quien sabe más que uno. Así que bueno, te entiendo lo que me dices en la escuela de letras porque yo he tenido esa inquietud en algunos momentos de mi vida. Espero en algún momento llevarla a cabo, pero es magnífico. Mira, yo te entusiasmo, Dora, a que lo hagas. Es más, no es ningún retroceso, porque yo pienso que en la academia no hay rango, no hay rango. Cuando vayas a sentarte, vas a aprender vas a aprender mejor porque tienes una experiencia ya corrida y va a ser mucho más enriquecedor el estudio que tú hagas ahora al que pudiste haber hecho cuando eras adolescente. Así es, Te así lo es. digo porque yo lo he hecho, y tanto así que cuando uno presenta las credenciales dice, mira, pero tú te graduaste primero de maestría que de este pregrado, no entiendo esto. Las entrevistas son Sí. un Y además poco, que digamos, que chocan, ¿no? Porque yo cuando me gradué de la maestría en ciencias políticas, ahora, ya yo había estudiado Derecho y había estudiado Comunicación Social, entonces las fechas no se daban. Después estudié Historia, yo me gradué de licenciado en Historia después de haber hecho la maestría en Ciencias Políticas, ¿no? Entonces, eso no tiene rango, no tiene el grado, no tiene, porque yo pienso que eso es transversal. La transversalidad es importante. Ilumina el alma de la persona, más que tú eres una académica de primera categoría, y te lo digo de todo corazón aquí con tu público que tiene y que te aprecia mucho, tus alumnos que son semillas que tú has ido sembrando en el transcurso de su vida, de tu vida, que ahora son un gran bosque de felicidad y de amor y de conocimiento. Yo creo que el hecho que tú vayas y te sientes en un pupitre te va a enriquecer mucho, así que hazlo, te entusiasmo para que lo hagas. así es. Y con Yo todo cuando seguridad, regrese lo pienso hacer. sentarse en un pupitre Perdón. creo que es una acción obligatoria de toda persona que ha enseñado. Porque ir del podium al pupitre y del pupitre al podium es lo que te hace diferente en este mundo de los aprendizajes. Totalmente, mira, yo lo practiqué de manera compulsiva, y te lo puedo decir, durante buena parte de los 80, finales de los 80, todos los 90, hasta hace poco. Tanto así que hay películas, por lo menos ahora que tengo Netflix, que yo no sabía que existía eso, por lo menos cuando estaba en Venezuela. Hay películas en los años 90 ahora que yo nunca supe que existieron. Películas en los años 90, películas de principios del 2000, películas del 2003, 2004, 2005, 2010, que yo no sabía que existían. Y ahora las estoy viendo como novedad, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque yo me sumergí en esa dicotomía pupitre y púlpito, pupitre y púlpito. Tanto es así que estando yo en la Universidad Central, a la que yo la exprimí, le doy las gracias a Dios a esos cielos de Calder, ¿no? A esa gran universidad que me permitió dar clases y estudiar al mismo tiempo en dos facultades distintas. Aquí ahorita en Chile, yo estoy ahora estudiando trabajo social, pues, ¿no? Y estoy dando clases en la misma facultad, pero en derecho. Entonces, y además que eso genera, Dora, esa sensibilidad académica de poder entender al estudiante desde tus propias sensaciones. Ese paradigma del profesor general que yo tuve en mis estudios de derecho, que eran gerentes que eran generales de tropa, ese paradigma creo que está absolutamente superado, pues, ¿no?
Yo creo que nadie en su sano juicio hoy, en esta vida, hoy, entra a un salón con poses ni posturas, sino con libros, conocimientos, con humildad, con sencillez, mucho más conocimiento, mucho más trabajo que postura, pues, ¿no? Sí. Así que, bueno, te recomiendo que, y además, la escuela de letras, no sé cómo estará, creo que reformaron el peso ahora, pero la escuela de letras era fabulosa. Primero, la profesora María Fernanda Palacio, ¿no? Me dio literatura y vida, el profesor Seija, bueno, es decir, la escuela de letras está dotada de luminarias y que son bien sencillos, pues hacen sus publicaciones, no son mediáticos, pero son magníficos. Así es, así es. Juan Manuel, de Linternas en la Oscuridad, que es una, bueno, es una obra de ficción que en este momento ha tomado mucho de lo que tú eres reinventándote, y eso es parte de lo que nosotros somos. Pero también hay otros. Quiero, por ejemplo, que hablemos del derecho internacional, que es una Ah, sí, publicación que acaba de salir en Bogotá, me parece, ¿no? En Colombia. sí, sí. Y Mira, es decir, ese otro universo que tiene Luis Manuel Marcano, que es el del derecho y el derecho internacional, donde te has desempeñado buena parte de tu vida profesional. Cuéntanos de ese sí. segmento de tu vida. Bueno, fíjate, yo tengo 27 años dando clases de Derecho Internacional Público. Yo empecé a dar clases de Derecho Internacional Público, ya tenía algunos años de graduado y empecé a dar clases de Derecho Internacional Público en 1993. Y casi al mismo tiempo de empezar a dar clases, estaba estudiando posgrados, estaba estudiando un pregrado. Llegó un momento en mi vida ahora que yo estudiaba una maestría, una especialización y un pregrado al mismo tiempo. Mi mamá me decía, algún pollo se te va a quemar, algún conejo se te va a quemar aquí, algo se te va a quemar, no puedes hacer las cosas al mismo tiempo y además trabajaba. Sin embargo, si hay algún legado que me dejó a mí Lyman Ward fue disciplina. Me disciplinaba en mis tiempos, ¿no? O sea, yo utilizaba mucho los fines de semana. Utilizaba mucho, eso fue, me generó un gran costo personal, ¿no? Porque inclusive un divorcio tengo yo por ahí por preferir la academia y los estudios que empezar una familia, ¿no? Entonces, eso me generó muy temprano, bien joven yo, un divorcio. Entonces, yo utilizaba mucho mis tiempos y ese legado que me dejó la Ward con respecto a esa actividad que yo hacía, me permitió también programarme en los escritos. Y yo inicié en el año 1993, 94, empezando yo a escribir algunos papeles, a rayar algunos papeles, a escribir algunas hojas, que por supuesto se fueron modificando mucho, porque a escribir se aprende escribiendo y se aprende cometiendo errores. Entonces yo empecé un trabajito sobre introducción al derecho y empecé este trabajo sobre internacional público. Escribía, me acuerdo que me ponía una meta de 5 páginas diarias de investigación. Me iba a la biblioteca, me iba al centro de Caracas a buscar libros viejos, a buscar fuentes, hacía mis fichas, me metí en un curso de metodología como oyente, porque yo decía, debo aprender a cómo realizar la investigación, a cómo iniciar el proceso de investigación. Me metía como oyente, de ahí viene mi nexo, mi vínculo con la Escuela de Historia. Primero yo entré como oyente y después me gustó tanto que empecé a estudiar formalmente, solicité el ingreso. Entonces yo fui creando este trabajo, pues creo que está por acá, Derecho Internacional Público, que fue publicado en primera edición en Venezuela por una editorial llamada Badel Hermanos, que luego le hizo varias ediciones. Cuando llegó aquí a Chile, la editorial muy buena de ediciones Olecnik Alba, conjuntamente con Ibáñez en Colombia, me llaman, me dice, mira, vamos a publicarte el trabajo binacionalmente. Y eso me gustó mucho porque entonces el texto entra en el programa de estudios de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y en otras universidades allá, y aquí en otras universidades también fue muy bien acogido por digamos, la crítica jurídica. El último prólogo me lo hizo mi querido embajador Milos Alcalay,
que fue muy bondadoso, no solamente con el prólogo, sino con una declaración que él dio cuando él supo que el libro iba a ser publicado por la editorial aquí en Chile. Es una editorial muy buena, muy prestigiosa, y por la editorial Ibáñez, que en Colombia es también la que le publica a la universidad, a algunos profesores de la Universidad Javeriana. Entonces, cuando él supo eso, hizo una declaración muy bondadosa, ¿no? Que yo se lo agradezco mucho. Entonces, el libro, como me dijo una vez un gran amigo de la familia, a que mi mamá le decía, tócalo para que se le pegue algo, José Luis, le decía el doctor José Luis Salcedo Bastardo, ¿no? Él es del pueblo de mi mamá, la ciudad de mi mamá, perdón, de Carúpano, y Ah, allá se conocían las familias, y mi mamá le decía, cuando yo era chiquito, le decía, tócalo, José Luis, para que se le pegue algo. Bueno, a mí me gustaba mucho conversar con él, hicimos una buena amistad, Salcedo Bastardo y yo. Y en una novela que yo hice, que se llamaba El Paso de las Ovejas, que por cierto he tratado de conseguirla por todas partes para que nadie la pueda leer más, porque ya no me gusta. Cuando estábamos ahí, yo le dije, doctor, ¿y le gustó el libro? Me dice, mira, no es que me guste a mí, es que le guste a la gente en el futuro, porque los libros tienen su propia suerte, me dijo él. Los libros corren su propia suerte. Siempre vas a encontrar gente que te felicite y otros que sean detractores, pues, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque no todo libro los libros tienen un público específico. Y además corren con una suerte distinta a la suerte del autor. Entonces, bueno, así el derecho internacional público ha tenido muy buena suerte aquí en Chile. Yo agradezco a los académicos que lo piden, lo solicitan en universidades como por ejemplo la Pontificia Universidad Católica, y hay profesores que lo piden, lo solicitan, y en otras universidades aquí en Chile. El magistrado José Fernando Núñez, que es un hombre muy mesurado con respecto a sus opiniones, me ha dado muy buenas opiniones del trabajo, así que le doy gracias primeramente a Dios, Dora. La gloria sea para Dios, no para mí, de que mi libro ha tenido una suerte especial en el mundo editorial aquí en Chile. Qué bueno, Adelante. me contenta mucho y que este espacio sirva para, bueno, para difundirlo, dar a conocer y ya lo revisaremos cuando se pueda para ver Sí. cómo va ese derecho Me, internacional, mira, tú pensándolo. intenté mandarte esta novela a Venezuela, de hecho lo hice, y todavía me meto en correos de Chile, dice en tránsito, y eso hace ya 3 años, así que es muy difícil mandar libros para Ah, Venezuela. Así que te lo tengo reservado, te lo tengo guardado con mucho cariño, porque ya pronto nos vamos a dar un abrazo libertario allá en Venezuela. así es, así es. Bueno, Luis Manuel, tú eres muy, bueno, aunque has hecho tantas cosas y eres generoso cuando hablas de todas tus temáticas, eres un poco más reservado en cuanto a tu propia formación. A mí me gustaría que tú nos dijeras, yo pienso que tú de los venezolanos eres de los que tienes más títulos universitarios, y a mí me gustaría que nos comentaras cuáles han sido esos trayectos académicos que tú has hecho, qué estudios formales has concluido, has terminado, y bueno, ya para seguir conversando sobre cómo eso te ha influido pues en tu propia diversidad formativa, porque creo que es lo que tú muestras, lo que, Sí. lo que le expresas cuando hablas con las personas. ¿Cómo va esa Bueno, titulación? ¿Cuáles son tus agradezco, intenciones? agradezco tu generosidad, y trataré de ser lo más mesurado y sencillo posible, pues no me gustan los yoísmos, como te comentaba. Mira, mi padre era un gran académico venezolano en la sombra, porque nunca fue mediático, él siempre escribía solo y estudiaba solo y daba clases, él daba clases de literatura, era profesor de literatura. Y él me decía que la formación debía ser holística, integral, y que era muy desagradable que un abogado no supiera de historia, o no supiera de literatura, o no supiera de geografía, y que era muy desdeñoso que uno encontrase, en el caso de él, que dio él dio castellano jurídico en una oportunidad en su vida, que,
él encontrara estudiantes de derecho que no sabían dónde estaba, por ejemplo, Afganistán, ¿no? Que el hombre tenía, el estudiante tenía que ser holístico en el conocimiento, más que, como te digo, en los rangos, porque él siempre me decía, mientras más estudio tenga una persona, más sencillo tiene que ser su conocimiento. Porque, por ejemplo, a él le molestaba mucho que los abogados se hicieran llamar doctores, ¿no? Entonces él siempre se molestaba y decía en su biblioteca, "Bueno, ¿y este dónde sacó el doctorado? O sea, yo quisiera ver el doctorado de este abogado, porque los doctores son los que tienen un doctorado, pero como tú sabes, por qué los abogados le dicen doctores? Cuando se graduaban de doctores cuando se graduaban de doctores en ciencias políticas y sociales o políticas y jurídicas en la Universidad Central de Venezuela, el título de abogado lo iban a buscar a la Corte Federal. Esos sí eran doctores. Luego, cuando se dividen las facultades, la carrera de Derecho se hace en 5 años y salen como abogados, entonces son como licenciados, pues no se pueden, le puede decir. Sin embargo, la gente del común siempre, aunque sea recién graduado, está tomando la foto de graduación, doctor, venga, póngase para tomar una foto, cuando en realidad es un grave error, ¿no? Es el mismo Y caso entonces, de los médicos cirujanos. Médico claro, cirujano, su título es médico cirujano. médico No, cirujano. Exactamente. Doctorado viene después. Entonces, en eso mi papá siempre era muy comedido, mi mamá también me decía, la humildad por enfrente de todo y más una boca callada con conocimiento que un parloteo innecesario y necio, ¿no? En la abundancia de palabras sin contenido está la necedad, decía él. Entonces, bueno, yo cuando empecé a estudiar universitariamente, académicamente, yo sí me di cuenta que los estudios que yo hacía eran incompletos, pues no por la universidad, sino que porque no recibía mucho conocimiento que era para mí necesario e indispensable en ese momento vertirlo sobre mis desarrollo personal como estudiante para poder ser exitoso. Es decir, una buena ortografía, una buena gramática o una buena redacción. Y por eso, bueno, me fui a la escuela de letras mientras estudiaba Derecho. La escuela de letras es en la noche, yo estudiaba Derecho en la tarde, sé que yo me compartí estudios de letras con Derecho. Luego me gustaba mucho, me encantaba mucho el tema de la educación, siempre me ha llamado la atención, y de la historia, y entonces estudié historia y educación, y luego estudié comunicación social. Con respecto a los posgrados, hice una especialización en relaciones internacionales, en diplomacia, en la Universidad Central, y una maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Hice una especialización en Derecho Procesal Civil, que era ya, digamos, el proceso civil, lo que debería conocer un litigante o un juez. Hice una maestría en Derecho Procesal Civil también. Luego hice la maestría en Ciencias Políticas. Hice una especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y una especialización en Derecho Penal Internacional. Estaba entrando de moda el tema de la Corte Penal Internacional. Hice un doctorado en Estados Unidos, en Wyoming, en Derecho y Relaciones Internacionales. Y bueno, el doctorado en donde tú fuiste mi gran profesora, mi gran maestra, una profesora magnífica que aprecio mucho. No te lo digo porque estemos aquí, sino que siempre lo digo a tus espaldas. Siempre, la gran profesora, mi querida profesora Dora Dávila. En el doctorado de Historia, hice un doctorado en Ciencias de la Educación, y hice el doctorado en Ciencias, mención Derecho, que me estoy pendiente por ahí para concluir algunos temas de estudio que tengo pendiente todavía en el tintero, porque el hombre nunca deja de estudiar. Lo que tú dijiste, Dora, es muy cierto. Yo nunca quiero dejar de estudiar. Yo voy a terminar de estudiar cuando se pare mi respiración. Por ejemplo, hago mis poemas, hago mi historia, hago mis investigaciones. Aquí en la universidad hay una obligación de presentar 4 papers publicados en revistas indizadas, Scopus o Latindex. Ya yo llevo 2 y lo hago con cariño porque me gusta, pero gracias a que me entrené para poder hacerlo bien, pues, ¿no? Y hago mis poemas, por cierto, tengo un poemario que está en el tintero,
que se llama El suplicio y la nada, poemas de rebelión y pasión. Entonces, te lo voy a enviar cuando lo tenga listo. Y tengo un poemario en conjunto que estoy desarrollando con tres magistrados, dos que están en Panamá y uno que está en Barbados, ¿no? Manuel Espinosa Melet, el magistrado Milton Ladera y el magistrado, perdón, uno que está aquí en Chile, Pérez Linares. Él entró primero en automóvil, fue uno de los que se vino en automóvil. Con ellos tres estamos haciendo un poemario que se llama Libertad en cuatro voces, que te lo voy a enviar cuando lo tengamos listo, y que contamos con la generosidad de la editorial Almurabi, que además de publicarme mis libros en Derecho, me está publicando un libro de teoría del derecho, que es una teoría transversal, la teoría conductual del derecho, perdón, un estudio de la transversalidad y la vinculación del derecho, la psicología y las ciencias de la educación y del trabajo social. Es una vinculación interesante. Ah, se me olvidó decir que también pasé por la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela para conocer la conducta humana. Porque una cosa es el derecho, que lo regula, y la otra es el conocimiento de la conducta humana. ¿Cuáles son esas patologías que tiene la conducta? Diferente a lo que es médicamente la psiquiatría, que es una ciencia médica, los médicos son los que son psiquiatras, en cambio la psicología es una ciencia social, una ciencia de las humanidades que se encarga de estudiar la conducta humana cuando ésta está reñida con ciertas patologías, ver las vías que sean necesarias desde el punto de vista del tratamiento conductual para la corrección. Por ejemplo, las adicciones. Hice un prólogo, un colega de aquí en Chile, que escribió un libro buenísimo, horas sobre adicciones. Le voy a pedir que me dé el PDF para enviar. O sea, hay diferentes tipos de adicciones, ¿no? Yo creo que yo tengo una adicción, lo reconozco. Yo soy adicto a estudiar, a los libros, a leer. Y es una adicción que como toda adicción es mala, es perturbadora, porque te perturba la familia, te perturba el entorno societal. Entonces uno se convierte en cierta forma en un ermitaño, ¿no? Como lo fui yo en mucho tiempo allá en Venezuela. A mí mis vecinos, pues, yo tengo vecinos que me dijeron, mire, yo no te conocía, tú vivías encerrado ahí en tu casa, pues yo vivía realmente encerrado. Salía de la casa era para ir a bibliotecas, para ir a buscar información o para ver periódicos viejos, porque me gustaba era ver fotos viejas y periódicos viejos. Es una gran distracción que yo tuve. Una deficiencia que se me generó de esa conducta es que yo fui muy poco deportista. Bueno, no hice deportes como mis congéneres que eran jugadores de fútbol, tardíamente, años después, me metí a hacer no deporte, sino a hacer karate, más que como una cuestión de defensa personal por el tipo de país que se venía ya presentando en los años 90. Entonces, bueno, eso lo hice, pero más que como una forma de poder defenderme en una eventualidad. Gracias a Dios, nunca aplicado, nunca utilizado. Es decir, que el proceso de formación mío ha sido primeramente para alimentar mi espíritu, me ha gustado mucho, me siento bien conmigo mismo, me ha ayudado a tomar decisiones, aunque las decisiones para otros han sido decisiones fatales, pero yo me siento muy bien como cuando me postulé para la designación como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en unas condiciones en las que todo el mundo decía, pero tú eres loco, ¿vale? Te van a perseguir. Bueno, yo me siento bien, lo hice por el país, es una visión muy particular. Entonces, bueno, eso me ha ayudado, digamos, esa formación, esa instrucción sistemática me ha ayudado a darle un poco de formación a la educación que ya yo tenía en mi casa. Me ayudó a moldear esa formación y a también a liberarme de algunas toxicidades que uno tiene por dentro y que uno va desprendiendo, uno va sacando del alma de uno cuando la luz de las ideas entra en la plena conciencia que a veces está abrumada por la oscuridad. Tú estás dirigido a comprender la condición humana, es decir, toda tu formación y toda tu acción está dirigida a la condición humana, a comprender. Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que en el futuro, y me van a caer muchos encima por esto que voy a decir, pero creo que en el futuro que si alguien quiere profesionalizarse, debería estudiar 4 años de historia,
4 años de Derecho, 3 años de Literatura y Letras, 3 años de Psicología, porque eso es muy importante. ¿Tú te imaginas las taras que uno mismo se quita cada vez que uno se enfrenta con esas ideas y esas luces? Y que los estudios universitarios se hagan en un transcurso de como de 15, 17 años, ¿no? Y te den el título de maestro. Y mientras tanto, tú te puedes desempeñar en oficios, en actividades vinculadas con los estudios que estás haciendo y que vas haciendo, que vas realizando. Y de ahí pueden salir graduaciones intermedias, pues. Ya estás capacitado para concursar en la Cancillería, ser tercer secretario, o estás capacitado para concursar para ser maestro de escuela. Es decir, que sea una formación que integre las humanidades y que los grados no sean tan rápidos. Que 5 años para que una persona haga un solo estudio, cierre los ojos y los abra, es muy poco tiempo. A menos de que hagas estudios de posgrado, pero muchos. Entonces, creo que eso ayuda y por supuesto, quitar eso que tenemos en Latinoamérica de los rangos, que son escalonados. Por ejemplo, para la administración pública piden un doctorado. ¿Y para qué? Si el doctorado es para investigar, es investigación, es para hacer investigación y docencia. Entonces, te piden para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, doctorado. Y yo digo, ¿para qué? ¿Con qué razón si ahí no se hace investigación y docencia? Es decir, que la academia venezolana se sincere, además de que es importante para el hombre estudiar y conocer. Sí, y quizás pensar en una malla curricular que sea quizás más de salón, menos de salón de clase y más pensar en una enseñanza que ya está en la calle o un aprendizaje para toda la vida que ya está corriendo en la calle, o utilizar o reconocer las habilidades que pueden tener las personas y que son habilidades que se pueden convertir en aprendizajes también para otros. Es decir, es como una malla curricular, más que más años, yo lo veo como más integradora de los problemas cotidianos a los cuales se acerca la humanidad, ¿no? Sí, es lo que estamos haciendo nosotros, Dora. Tú me estás enseñando, yo te estoy enseñando. Los conversatorios son riquísimos para ese tipo de objetivos, ¿eh? Así es, así es. Luis Manuel, tú tienes en Chile 3 años. Sí, sí, Sabemos que 3 en años. Chile es el segundo país en la región con la mayor cantidad de venezolanos. Según las cifras que tengo, son unos 400.000 venezolanos que viven actualmente en Chile. ¿Cómo han sido estos 3 años tuyos en esa de experiencia en Chile, de compartir con el chileno, de sentirte un venezolano en Chile? ¿Cómo ha sido ese proceso, Luis Manuel? Bueno, mira, ha sido rudo, ha sido difícil, porque dejar el terruño, dejar sus cosas, yo dejé mis libros abiertos, Dora. Mis libros todavía se quedaron abiertos y ya se quedaron abiertos, están, porque iba a retomarlos después de juramentarme como magistrado, no pude, fui perseguido. Yo llegué aquí muy maltrecho, llegué acá como dice el dicho, con una mano adelante y otra atrás, que es un dicho muy rudo. Yo tuve que reinventarme, ¿no? Mi inserción, nuestra inserción, porque no puedo hablar de mí mismo solamente, sino de mis colegas magistrados que llegamos acá, fue lenta y ruda, fue difícil. Yo tuve la suerte de ingresar a universidades, a hacer investigación y docencia. Otros no han tenido esa suerte. El proceso de integración con los chilenos para mí ha sido muy agradable porque a nosotros nos amparó mucho la Asociación de Magistrados de Chile, el magistrado Álvaro Flores, que en su oportunidad era presidente, y del Instituto de Estudios Judiciales de Chile, que es Mauro Olave, que es juez penal y el otro es juez laboral. O sea, ellos nos han dado un abrazo de hermanos que no te lo puedo describir. Y además que no me quedarán años de vida para poder agradecer a esta asociación de magistrados, a todos los jueces, a los ministros de corte, la acogida que nos dieron. Una magistrada, una ministra de la Corte Suprema de Justicia de Chile estuvo muy atenta de mí cuando yo estaba concursando en la universidad, porque aquí para ingresar a la universidad eso son por concursos, pues, ¿no? Todo tiene un trámite, todo se revisa, no es por amistades, sino que las amistades tú las haces ya cuando ingresas. Entonces, ella estuvo muy pendiente de mí,
O sea que aquí el proceso de inserción fue muy, por el lado socioeconómico, espiritual, muy duro, pero por el lado afectivo de parte de los chilenos, muy agradable. La, la doctora Mariana Alwin me ha dado un gran apoyo, también la hija del presidente Alwin. Los señores que están en la caseta de vigilancia del edificio en donde yo vivo siempre me han dado ese efecto chileno que yo recibo con mucho cariño. Pues ellos dicen, va a visitar al chamo, porque yo les digo, mi pana y chamo, ¿no? Los trato así y ellos me quieren mucho también. Pero también hay algunos que son malos entendidos, mal entendidos, lo digo yo. Por ejemplo, sectores políticos de izquierda que creen que uno es de derecha, entonces vienen esos choques tan grandes de malos entendidos, pues que lamentablemente hemos tenido que vivir aquí con algunas personas, ¿no? Eh, y bueno, también con gente, personas que no les gusta mucho el inmigrante, no te creas. En una oportunidad estoy yo con una amiga, me meto en un taxi y el taxista dijo, ¿ustedes son venezolanos? Y yo dije, sí, bájense el taxi, por favor. Y nos bajó el taxi. Yo nunca había sentido eso en mi vida, yo me quedé. Pero así como eso, también ha habido buena acogida por parte de personas que nos han recibido muy bien, pues, ¿no? Los funcionarios chilenos de la Cancillería, el canciller Heraldo Muñoz nos fue a recibir al aeropuerto. Yo llegué un día después y me fue a recibir él solo a mí. O sea que el trato que yo he recibido en lo particular de los chilenos ha sido muy bueno. Las editoriales chilenas se han abierto a nosotros, a mí, a la magistrada Zuleima González, que ella es laboralista, le están publicando ahorita un estudio comparado de derecho laboral que yo tuve la oportunidad de leerlo y que lo va a prologar el gran magistrado venezolano Duque Corredor. Las editoriales con nosotros han sido sumamente bondadosos, tanto así que la editorial jurídica me está publicando unos poemarios y me publicó esta novela, Linternas de la Oscuridad, publicada aquí en Chile. Es decir, yo no me puedo quejar, mi única queja es que el hogar no tiene suplente, no hay suplencia para el hogar. Si es verdad que uno se reinventa ahora, porque siempre hay que mirar hacia adelante. Yo me pongo en los zapatos de aquellos cubanos que se fueron de Cuba con la aspiración de poder regresar y nunca volvieron y me da terror morir afuera, me da terror no poder volver a ver a mi hermano, me da terror no poder volver a los amigos míos, con quienes disfrutaba. Yo soy muy amiguero, Dora, muy amiguero. Yo hago mis parrillas allá y entonces la casa se llena de 100 personas. Y dice, bueno, ¿y esta gente que de dónde salieron? Son mis amigos. Y entonces yo me da mucho miedo no volver a abrazar a esa gente con quien que abrazaba con tanto afecto y volver a sentir ese cielo venezolano tan acogedor, no tiene suplente, eso no tiene suplente. En Linternas en la Oscuridad, Luis Manuel, tú agradeces a muchas personas y Sí. también agradeces, bueno, lo que ha sido el tránsito político, que ha sido muy rudo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese asilo en términos políticos, hablando? ¿Cómo vive un asilado en Chile, por ejemplo? Bueno, mira, aquí el asilo político, cuando nosotros llegamos, mira, paradójicamente, te voy a ser muy sincero, cuando nosotros llegamos, aquí estaba la presidenta Bachelet y a nosotros nos atendieron como reyes, como reyes, como reyes. Supuestamente para muchas personas, Bachelet no tenía que habernos recibido así, porque entre grandes comillas era aliada de Maduro, ¿verdad? Pues no, nos recibió nos dio toda la protección que un Estado serio da. A mitad del gobierno de este presidente Piñera, no hemos recibido un mismo trato que el que recibimos cuando llegamos acá. Es un trato totalmente distinto. Entonces, bueno, el asilo político ha sido duro, pues, ha sido duro, difícil, difícil porque no es lo mismo haber recibido aquella protección que recibimos al inicio a el actual, lo puedo decir y lo digo directamente, prácticamente abandono que recibimos a mitad.
del gobierno de Sebastián Piñera, que creo que ya perdió el manejo del asunto, pues, del país. Se levantaron las protestas el 18 de octubre. Ojo, protestas que están bien encausadas, porque ahí no están los comunistas o los anarquistas metidos, ahí hay pueblos reclamando reivindicaciones. Ahí hay gente, ancianos. Aquí hay una cuestión que es el fondo de pensiones, la llamada AFP. A ti te calculan tu nivel de lo que te van a dar, primero que te quitan un porcentaje alto de tu salario y te calculan el precio de tu pensión al posterior sobre los 112 años. Yo te pregunto, ¿quién vive 112 años? Es el cálculo más o menos, 112 años. En vez de hacer un cálculo sobre los 60, 70 años para que reciba más, entonces la gente recibe muy poco. Aquí hay personas que trabajaron 40 años de vida y reciben 150.000 pesos, que con eso no se hace ni un mercado. Entonces, yo creo que tanto el asilo como comprender el problema chileno ha sido difícil, pues. Ahora, la historia chilena es hermosa, magnífica. Me ha apasionado mucho estudiar todo el proceso de consolidación primero del Estado Nacional chileno, la Constitución, el Estado Parlamentario de 1891, la Constitución de 1925, el proceso de consolidación el radicalismo, el partido radical, que tiene de derecha y de izquierda, en donde está, por un lado, el sector de izquierda que se va a desarrollar mucho después del gobierno del presidente Alessandri. Y bueno, y todo el proceso que fue la ruptura constitucional que vino como consecuencia del 11 de septiembre de 1973 y que va a generar la constitución de 1980 de Augusto Pinochet, que paradójicamente va a abrir un espacio significativo para el plebiscito del año 88, en donde viene el rescate de la democracia. Y bueno, todos estos gobiernos democráticos que han estado aquí en Chile, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, presidente Lago, la presidente Bachelet, los dos gobiernos de ella y los dos gobiernos de Piñera. Conocer eso y estudiar eso para mí ha sido muy apasionante, además que he tenido que hacerlo porque forma parte de mi trabajo académico y de investigación aquí en Chile. Ahorita que hablabas de las AFP, hubo mucha alegría entre chilenos y venezolanos que tienen ya tiempo trabajando por el 10% que les dieron. Sí, claro, yo estoy esperando para ver si me dan algo a mí también. Yo metí mi solicitud, pero entonces yo metí mi solicitud. Vamos a ver cómo responden, ¿no? Claro, ese es un dinero con el cual pueden invertir para algo, porque supongo que serán, bueno, depende de cuáles son los salarios. Dora, invertir y pagar. Yo estoy esperando para pagar, porque el buen ciudadano tiene que pagar sus deudas. Por supuesto. Y si uno ha tenido una deuda, tiene que pagarla. Ha pedido prestado, hay que pagar. Ha tenido una responsabilidad, hay que cumplir. Esa es la esencia fundamental del buen ciudadano y no tocar lo ajeno. Claro. Y hay una cosa, Dora, que yo te lo digo, y siempre yo me convertiré, si Dios me da poder en el país algún día, no sé, o si, por supuesto que lo quiero para servir, para el servicio. Yo me convertiré en un perseguidor de la corrupción. Porque no hay una cosa más satánica, no te lo digo de otra manera, satánica, diabólica, antinatural que la corrupción. La corrupción es una patología, una cosa terrible porque es tomar lo que no es tuyo, es el robo. Y con eso hacerte rico, lucrarte. O a partir de un cargo, utilizar el cargo para generarte beneficios económicos más allá de tu salario. Eso hay que perseguirlo, porque eso es lo que le ha hecho daño a nuestras naciones latinoamericanas. Un ejemplo bueno, Estados Unidos, aunque yo no soy de poner ejemplos de ese tipo, porque la idiosincrasia de los latinoamericanos es muy distinta a la de los estadounidenses, pero un ejemplo importante es róbale al Estado americano con el tax, con el impuesto, para que tú veas que te meten preso. Preso, anda, desfalca a alguien para que tú veas que vas preso. O sea que el dinero es importante porque el dinero mide los valores. Con el dinero tú conoces a una persona. A mí me decía un primo mío, que en paz descanse, me decía, dale mucho licor para que lo conozcas.
a la persona. O sea que el dinero y el alcohol sacan lo que uno es en realidad. Si tú ves una persona con mucho dinero que asume poses, posturas malvadas, es malvado, es que la persona era malvada. En cambio, si es sencillo, si es colaborador, solidario, se presta para ayudar a la gente, entonces ha tenido una formación buena y tiene un corazón bueno. Una pregunta, Luis Manuel, ahora que hablamos de la corrupción, ¿es posible que el corrupto sepa que no es corrupto? Sí, Es decir, sí, porque, pues mira, sí, yo te voy a te, decir lo siguiente, pues te doy un una, beneficio de la duda en nuestros países sí, latinoamericanos donde la corrupción camina. Le y doy el beneficio de la duda es de parte de la no tener patología. conciencia de que Mira, cuando haces uso de los dineros públicos, estás entrando en un acto de corrupción, pero es, probablemente no tengan la conciencia de que yo soy un ladrón. mira, es parte de la patología psicocognitiva de los funcionarios públicos, algunos venezolanos. Es decir, yo estoy en un cargo público, yo soy un mayordomo y un servidor público. El dinero del Estado no lo toco. ¿Cuál es la patología? Sentir que por el cargo, como un pequeño virrey, yo puedo hacer uso del cargo para hacerme del dinero, tal vez no del Estado, pero sí de los dineros de particulares para que yo les haga favores. ¿Me estoy explicando? Eso es un acto de corrupción. Es una patología, eso es una enfermedad psicocognitiva, una enfermedad, creo que amerita mucho tratamiento clínico, psicológico clínico, ese Educativo, tipo de... ¿Mm? educativo. Educativo, claro. Sí, educativo más que formativo, educativo. Hay gente que tiene mucha instrucción, mucha formación académica, pero que no tuvo educación, llega a un cargo público por no tener esa educación y que llega a un cargo público, entonces acomete contra los particulares para hacerse de su dinero en función del cargo. Claro. Tal vez no toma de las arcas, por eso es que ellos se confunden mucho. No, que yo no he robado nada del Estado, yo no le he sacado nada al Banco Central. Yo lo que he hecho es a lo que hacen en Estados Unidos, el lobby. Entonces, ese es el discurso, yo lo he escuchado muchas veces. En Estados Unidos hay los lobbies para lograr, por ejemplo, que salga una resolución o una ley en, en la Cámara de Representantes o en el Senado. Entonces están estos lobbies, ¿no? Entonces, que son los que pujan para eso, ¿no? Que son los que ya, pero no es lo mismo al funcionario que hace un funcionario público sentado con un empresario en un restaurante tomando whisky. Nada, no hace nada. Entonces, yo creo que para la Venezuela que viene hay que meterle la lupa y hay que perseguir eso. Eso hay que perseguirlo mucho porque eso es lo que nos ha hecho daño a nuestra democracia, a nuestra libertad y a nuestro pueblo como latinoamericano. Así es. Luis Manuel, volviendo al tema del asilo político, estaba pensando, reflexionando aquí mientras te escuchaba, que ya que lo has vivido, es una figura internacional, el asilo. Dentro del derecho internacional es una figura. Sí, Ahora, está contemplado en la Convención de Caracas de 1954, asilo político y el asilo territorial, en la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954. Paradójicamente se firmó durante el gobierno de Pérez Jiménez. okay. Ahora, en términos del derecho internacional, también es una figura que se mueve en el mundo, no sé, en los tribunales internacionales. Sí, claro Ahora, está. a donde voy es a lo siguiente. Es un fenómeno que han vivido muchos venezolanos en este momento por las circunstancias políticas que vivimos. En el caso tuyo, que conoces tanto el derecho internacional, es posible que algún escrito o algún tipo de reflexión sobre el derecho internacional del asilo en términos de derecho se pueda convertir en una publicación o en un escrito, en una reflexión que tenga que ver con testimonios particulares de cómo ha sido el problema del asilo. Porque Mira, tampoco es de ahorita, me imagino que ha pasado a lo largo del tiempo. Es decir, ¿cuáles son los antecedentes que tiene el asilo como una figura? Es para hacerla comestible históricamente. A eso es a lo que me estoy sí, refiriendo. sí, mira, bueno, el asilo político tiene una larga historia latinoamericana. Ahí tenemos a Aya La Torre, que estuvo muchos años en una embajada. Sin embargo, más allá de ese asilo político concentrado y acaparado por las figuras políticas,
o por quienes hayan en un momento determinado de la historia podido acudir a esa convención por el cargo que estaban desempeñando y por el tipo de persecución que tuvieron, existe también la figura del refugiado, ¿no? Que son los comunes, la gente, en donde el ACNUR de Naciones Unidas ha dado unos pasos importantes en la protección de los refugiados. Creo que ahorita se le está saliendo de las manos por la crisis humanitaria que tiene Venezuela, porque esa asistencia que ha debido prestar no la ha prestado porque no tiene la construcción, no existen los aparatos lo suficientemente, no solamente logísticos, sino monetarios para prestarle esa ayuda a miles y miles y miles de refugiados, no solamente venezolanos, sino también haitianos y de otras naciones que se encuentran en peligro sus vidas, ¿no? O sea, Claro. el tema del asilo político va orientado a eso, digamos, a una persecución política, propiamente dicho, pero el tema de los refugiados es el más dramático, Dora, y que tiene tantas historias de vidas particulares que son importantes de ser rescatadas, y además que son vidas que fueron prácticamente abandonados, pues, ¿no? En Claro, donde inclusive las instituciones públicas del Estado receptor no han podido satisfacer las responder. necesidades de esas personas. Entonces, por supuesto, claro, hay una historia, la historia del asilo político y la historia del refugio viene de la civilización hitita, desde la civilización hitita en la Anatolia antigua hasta nuestros días. En el caso venezolano, bueno, tenemos la Convención del 54, pero existen en el siglo XIX, como tú bien lo sabes, casos de asilo político muy puntuales, ¿no? En el Táchira se presentó la oportunidad del asilo político que se le dio la oportunidad de asilo político que se le estaba dando a los monagas, ¿no? Es decir, el asilo como institución tiene una historia. Ahora, como sistema de regulación, tiene otra variable importante que viene a colación a partir de 1954. Ya que me están llamando de la universidad un momentico, ahorita contesto. Claro, yo lo preguntaba sobre todo pensando si no son ya figuras que están un poco envejecidas, hablando de la movilidad que se da desde el punto de vista del planeta, tanta gente moviéndose, muchos refugiados ciertamente, y la figura del asilo político es como pequeñita en relación a toda esta movilidad que se da en el Mira, mundo, ¿no? no, tienes razón, tienes razón, tienes razón porque el propio sistema de Naciones Unidas, que es de donde nace realmente, digamos, el sistema de convenciones internacionales, en donde hay dos del asilo político y territorial, necesita una imperante reforma. El derecho al veto tiene que ser reformado todo un sistema de Naciones Unidas que fue construido para una época específica, que eran los momentos de la Guerra Fría, no para estos tiempos de multiculturalidad conflictiva que existe en el mundo, en el tejido de la comunidad internacional y que debe ser abordado de una manera mucho más expedita y mucho más concreta, pues, ¿no? Tienes razón, es muy minúscula. ¿Por qué es minúscula? Porque los estados no se la otorgan a cualquiera, a cualquier persona. Otorgan el asilo por casos específicos, de acuerdo a la convención, y lo demás para todo el mundo es refugio. Exacto. Viene la figura del refugio, que está la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, que es el ACNUR, que tiene sedes en diferentes países, pues, ¿no? Pero que lamentablemente, por lo menos aquí en el caso chileno, veo que se le ha salido de las manos, pues, en algunos aspectos, a pesar del inmenso trabajo que han podido realizar y la gran contribución que ellos han podido hacer por otros refugiados en otras oportunidades en la Claro. historia. Sin duda alguna son instituciones que requieren revisión, Así porque es, los paradigmas están cambiando de una manera vertiginosa y la así movilidad es, planetaria es demasiado. Luis Manuel, así es. hace una semana la Universidad de Concepción celebró una reunión, la número 26, sobre migraciones. Ellos tienen 26 años reuniéndose anualmente para reflexionar sobre el tema migratorio en Chile. Migratorios que han venido de distintas partes del mundo a lo largo de la historia en Chile, es decir, desde el tiempo colonial, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI.
¿Qué es lo que ha pasado? Que en la última reunión, que fue la de la semana pasada, la número 26, es decir, ya dentro de la academia chilena, ya es demasiado evidente que el fenómeno migratorio que ha implicado la inmigración de venezolanos a Chile ha impactado de una manera vertiginosa el mundo académico. De hecho, el mundo académico chileno tiene muchísimos venezolanos ya insertos dentro de sus dinámicas de trabajo, laboral y, bueno, todo lo que significa. A donde quiero ir es a lo siguiente, Luis Manuel. Pareciera que el tema migratorio, que ya entró a la academia y que en el caso de Chile ya forma parte de una cotidianidad, es un espacio en el cual, al cual nosotros tenemos que tomarle atención, tenemos que dirigirnos, tenemos que ver cómo está nuestro papel, cuál es nuestro desafío, cómo nos vemos dentro de este universo. Te pregunto, en el mundo académico en el cual tú te estás moviendo, en el que estás inserto y partícipe, ¿qué novedades o qué proyectos hay para el tema migratorio, no solamente del venezolano, sino en general de la movilidad que se está dando planetariamente hablando? Primero, aplaudo esa iniciativa de la Universidad de Concepción, no la conocía. Y lástima porque me gustaría tener los papeles de trabajo que se realizaron ahí, que fueron producto de ese trabajo, de esas mesas que seguramente se realizaron, porque yo en estos momentos me encuentro trabajando temas de migración, ¿no? Estamos haciendo un paper para participar en el primer Congreso de Migración y Derechos Humanos de la Universidad de Cundinamarca vía Zoom, donde yo voy a participar representando a la Universidad SEC, en donde hago vida académica actualmente. Y bueno, yo encuentro que sí que hay un tema bien importante de la historia de la migración binacional Chile-Venezuela que debe ser tomada en consideración a propósito de que nosotros recibimos, perdón, a tantos chilenos como ellos han recibido actualmente a venezolanos. Quizás puedo hablar de un- una cuantía de migrantes más o menos similares, ¿no? Entonces, sí, yo me encuentro en este momento trabajando, es uno de los compromisos académicos que tengo con la universidad y que voy a presentar el próximo 26 de agosto en el primer congreso que te dije en la Universidad de Cundinamarca, en donde te voy a invitar y voy a Excelente. hacerle la invitación para que tú le hagas la invitación a quien quieras Por supuesto, para y que le puedan damos difusión participar. a través de estos espacios, porque esa también es la idea. Perfecto, sí. No, eso es un tema importantísimo, Dora, porque pronto hemos entendido que frente a las necesidades humanas y humanitarias, los países, los estados nacionales dejan de tener fronteras, ¿no? Entonces, en vez de cerrarse, tienen que abrirse. Y eso es un clamor que se debe realizar porque todos los países han pasado por circunstancias difíciles, pero los venezolanos particularmente hemos sido un pueblo que siempre hemos recogido a todos los migrantes y con los brazos llenos, con los brazos abiertos. Entonces, bueno, eso es un tema interesantísimo que hay que desarrollar. Qué bien, qué bien. Bueno, ahí estamos todos en ese Perfecto. mismo camino, Wow. Luis Esta ha Manuel. sido una conversación magnífica, me encanta. Ya Bueno, tenemos casi 2 horas. bueno, ya vamos a ir cerrándola con los proyectos de novela. A ver, abrimos con la novela Linternas en la Oscuridad y Oscuridad. vamos a cerrar en algún proyecto Es, escritural. Estabas en algún ahorita, proyecto de escritura, ¿no? De nuevas sí, cosas, claro. bueno, de poesía, hablaste de Sí. otra posibilidad de, no sé, de Mm. novela. ¿Cómo va eso, Luis Manuel? Tengo dos escritos, Ya lo habías tengo dos escritos. mencionado, pero es para ir cerrando nuestra Sí. magnífica conversación. Oh, magnífica, me ha encantado. Tengo dos escritos a los que le he metido le meto las teclas en las noches de vez en cuando. Uno es el poemario que te dije, El suplicio y la nada, y el otro es una novela que estoy trabajando que se titula, perdón, Abril Mágico. Abril más. Abril Mágico. Abril Mágico trata de la historia de una familia que viene del Imperio Turco Otomano, que se radica en Carúpano y que de ahí va creciendo esa familia y digamos, hay un contraste entre el crecimiento de esa familia, la historia de Venezuela, cómo esa familia se desarrolla, empieza por el final, empieza por la descendiente digamos, la descendiente contemporánea de esa familia, que en una clínica
en Caracas, se lamenta porque va a ver a su hermana que está muriendo y ella dice, mira, vinimos al mundo en medio de una tiranía y nos estamos viendo envueltas en otra tiranía. Entonces ahí empieza un poco esa historia, empieza a contarse cómo sus padres, que eran, ¿sabes qué? Antes cuando venían del Imperio Turco Otomano, a todos los llamaban turcos, así Sí. fuesen libaneses, sirios, de donde fuese, eran turcos, porque tenían el pasaporte que venía del Imperio Turco Otomano. Entonces, bueno, está Abril Mágico, lo tengo, yo tengo ya con ella en el tiempo que tengo aquí, lo empecé a escribir estando acá y estoy ahí puliendo la cocina de la escritura, como dice el libro este de Casani, no sé si tú lo conoces, ¿Cómo es no? magnífico. La La cocina cocina de la de la escritura. escritura, que es eso, ir rayando, ir tachando, ir escribiendo, como dice Mario Vargas Llosa, la palabra correcta, la palabra exacta. A veces una palabra mal colocada en un párrafo te distorsiona la idea de lo que tú quieres expresar. Entonces, Así. bueno, yo lo meto en la cocina, lo saco del horno, veo cómo está, lo voy tanteando, lo huelo, lo narro en voz alta, lo escucho. En eso Bien, qué estoy. bien. Bueno, esperamos pronto ese abril mágico para Sí, Abril leerlo. Mágico. Luis Manuel, ha sido una conversación magnífica. Quiero darte las gracias por este espacio, por esta Gracias a apertura, ti. por por lo grato que ha sido la conversación. Y bueno, esperemos que de aquí salgan muchísimas otras cosas, que esa es también la idea. Magnífico. Dora, te mando un fuerte abrazo, mi cariño especial, un recuerdo insoslayable e inmemorable de esos momentos, memorables, perdón, de esos momentos que pude compartir como tu pupilo en el doctorado de historia, además que de ahí se desarrolló una amistad magnífica, extraordinaria, que gracias a tu bondad y a tu humildad tú has sabido acoger con beneplácito. Gracias por permitirme estar en tu contacto en la red que se va a constituir, se está constituyendo el número 18 Así en es, una demostración de que si queremos hacer algo, lo podemos hacer, lo hacemos bien. así Así que es, te felicito. Gracias así es. por esta oportunidad. Conquistando el mundo Saludos a tu de, público. vamos conquistando el mundo del e-learning. Así, Allí vamos. así es, que me parece magnífico, yo lo disfruto mucho. Así que Así es. muchas gracias, Dora, por esta oportunidad. Un abrazo para todos los venezolanos. Hasta pronto en nuestro, que nos abracemos algún día con un abrazo libertario, que podamos ver la luz de la libertad y de la justicia sobre nuestro cielo hermoso de Venezuela. Gracias, Dora. Gracias. Hasta luego, Luis Manuel. Hasta luego, Dora.